Hola, queridísimos estudiantes, dándole continuidad al tema de la parte de álgebra con respecto a las razones trigonométricas. Es importante estar muy claro con cada una de las ecuaciones que acá vamos a utilizar. Por ejemplo, ya nosotros en la clase anterior, en el video anterior, nosotros ya habíamos definido lo que era el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordemos que los ángulos los denotamos con letras griegas. Esta letra usualmente se denota o se le llama alfa, beta, tita, dependiendo la letra, entonces ella tiene su nombre en específico. Para el día de hoy vamos a trabajar con algunos problemas, si se quieren, rápidos, donde vamos a utilizar la calculadora y allí yo les voy a seguir indicando pues cómo debemos utilizarlo. Para este tema ya tenemos las ecuaciones. Por ejemplo, para calcular el cateto opuesto tenemos dos ecuaciones, para calcular el cateto adyacente tenemos dos ecuaciones y para calcular la hipotenusa también tenemos dos ecuaciones. Ya las tenemos allí despejadas, ya vimos cómo se realizan los despejes, pero para tenerlo ya a la mano y agilizar un poco el proceso, entonces ya las tengo a la mano. Lo ideal es que tú coloques la ecuación o la fórmula y se haga el respectivo despeje, que es como se tiene que hacer. Entonces, vamos a trabajar con tres ejercicios o tres problemas que para mí son exactamente iguales. Sin embargo, en cada uno de ellos vamos a utilizar fórmulas diferentes. ¿Cuál es la recomendación y la sugerencia? Una de las recomendaciones o sugerencias es que saques los datos. Primero, en todo proceso cognitivo, tú primero haces la observación, luego la comparación, después, haces el análisis respectivo y te vas a la síntesis, ¿sí? Todo un proceso. Aquí, si haces una buena observación y una buena comparación, verás que todo se te hará demasiado sencillo. Bueno, vamos a iniciar. Aquí tenemos tres ejercicios donde me dan en cada uno de ellos un triángulo rectángulo. Cabe destacar que para estas razones trigonométricas, al igual que el teorema de Pitágoras, esto se debe realizar solo para triángulos rectángulos. Si los triángulos no son rectángulos, entonces no puedes aplicar estas ecuaciones, ¿ok? A mí me pueden dar una figura geométrica, supongamos un rectángulo. ¿Cómo hago yo para aplicar un terreno rectangular, por ejemplo? Simplemente tú le trazas una diagonal y entonces me lo divide en dos triángulos rectángulos y aplica la ecuación de las razones trigonométricas o simplemente el teorema de Pitágoras. Ok, en un primer ejercicio tenemos un rectángulo donde básicamente me dan tres datos. Donde uno de los lados mide 12 centímetros, el otro lado mide 8 centímetros y el ángulo alfa está en un vértice superior. ¿Qué debo hacer? Entonces, me mandan a calcular el ángulo alfa. Lo primero que debemos hacer es denotar cada uno de los lados, ¿sí? Como el ángulo está en el vértice superior, entonces, del otro lado queda el cateto o lado opuesto. Entonces, como el ángulo está acá, del otro lado me queda el cateto opuesto. Y lo llamamos cateto opuesto. Pero ahora hay uno que es el cateto adyacente, pero hay dos lados que son estos dos lados.
¿Y cuál de los dos lados será el cateto adyacente? Mira, la recomendación es siempre determinar o identificar quién es la hipotenusa en todo triángulo rectángulo. Recordemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. El ángulo recto se encuentra acá. Por lo tanto, esta es la hipotenusa. Ya sacando los datos de mi ejercicio, ahora procedo a calcular este ángulo alfa. ¿Qué debo hacer? Debo buscar una fórmula que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, si nos ponemos a buscar entre estas tres, vemos que la que tiene cateto opuesto e hipotenusa es el seno del ángulo alfa. Entonces escribo que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego reemplazamos. $8 dividido en 12. Entonces, se resuelve, ok, aquí es importante que uses la calculadora. Entonces aquí, al resolver, si le saco mitad y mitad sería 4/6, mitad y mitad sería 2/3. Y 2/3 vendría siendo 0,6666. Sin embargo, nosotros en nuestra calculadora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos de acá despejar el ángulo alfa. Despejar. Esto implica que el ángulo alfa es igual. Esto ya se hace de una forma directa. Recordemos que para despejar el ángulo alfa, yo necesito quitar este seno de aquí, porque a mí no me interesa para nada calcular el seno de un ángulo que siempre me va a dar un número. Y yo lo que necesito es que me dé un ángulo. Entonces, procedemos y dividimos 8 dividido en 12. Entonces, al hacer esa operación, nos quedó 0,66. Pero, yo no le voy a tomar un decimal, 2 decimales, sino que lo dejo tal cual como me dio en el resultado, 0,66. Ahora, como vas a despejar o se va a despejar el ángulo se despeja en su función inversa. La inversa del seno es el arcoseno o la cosecante o seno a la -1. Entonces, en nuestra calculadora, en la tecla sin, que es el seno, en la parte superior hay un sin a la -1. Y es lo que yo quiero colocar. ¿Qué se debe hacer? Le damos en la calculadora, en la tecla superior izquierda, que dice Shift, o en algunas otras dice segunda función, o en otras dice invertido. Entonces le damos allí Shift y le damos a la tecla Sin. Nos aseguramos que nos aparezca sin a la -1. Ya después que nos apareció sin a la -1 del resultado que obtenemos, le damos igual. Y después que nos dio igual, nos apareció 41.81 y muchos decimales más. Pero eso es simplemente un valor numérico. Yo quiero que me aparezca en grados, minutos y segundos. Hay una tecla que queda en la parte superior al numeral 8, 2 posiciones más arriba. Le damos allí y me transforma el número que tenía en grados, minutos y segundos y centésimas de segundo, pero esas centésimas de segundo no las vamos a tomar. Entonces escribimos 41 minutos, 48 segundos y 41 grados, 48 minutos y 37 segundos, que es el resultado del ángulo alfa en este ejercicio. Entonces, la respuesta es que el ángulo alfa nos quedó con 41 grados,
48 minutos y 37 segundos. Entonces, de esa manera queda resuelto lo que me están pidiendo. ¿Ok? Vamos ahora un poquito más rápido para el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio utilicé la letra tita. ¿Ok? Es otra letra griega que, al igual que el alfa, el beta y demás letras, gamma, phi, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos otro triángulo rectángulo. El ángulo recto está allí. La hipotenusa está acá. Si tengo la hipotenusa acá, entonces me quedan dos catetos, donde uno es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Entonces, en el triángulo, lo único que tengo que ver es dónde está el ángulo que me dan en el ejercicio. Entonces, acá el ángulo me lo dieron en este vértice superior izquierdo. El lado que está al otro lado de este ángulo se llama cateto opuesto, que en este lado es 9 centímetros. Este es entonces el cateto opuesto, y por consiguiente el cateto adyacente significa cateto junto. Adyacente es junto. Siempre van a haber dos que están juntos, pero uno es la hipotenusa. Entonces 5 centímetros pasa a ser el cateto adyacente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estos datos de este ejercicio, vamos a buscar una fórmula que ya las tenemos, seno, coseno y tangente. Una fórmula que tenga cateto opuesto y que tenga cateto adyacente. Y esa fórmula es la fórmula de la tangente. Y por la fórmula de la tangente y nuestra calculadora, vamos a despejar el ángulo que nos están pidiendo, que es el ángulo tita. Entonces, aplicando esa fórmula, tenemos entonces tangente del ángulo tita es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto vale 9 centímetros. Dividido entre el cateto adyacente, que es 5 centímetros. Los centímetros con centímetros se cancelan. Como se cancelan, entonces me va a quedar un número y después el número lo voy a transformar para calcular el ángulo que me piden. Ahora voy de una vez a calcular el ángulo tita. Tita es igual a, ya pasando de una vez la tangente para el otro lado, pero no le puedo dar el tangente de una vez, sino hacemos esa división. 9 dividido entre 5, y lo dividimos simplemente 9 entre 5 y nos dio 1.8. Ahora, después de obtener el resultado o el valor numérico de la tangente de ese ángulo, pero yo no necesito la tangente de ese ángulo, yo lo que necesito es el ángulo. Entonces, la inversa de la tangente, es la tangente a la menos 1 o simplemente la cotangente o la arcotangente. Entonces, se hace de la misma manera. Como es la inversa de la tangente, le damos en nuestra tecla inversa, buscamos tangente, que en la calculadora es tan, entonces me aparece tan a la menos 1 de 1.8 y le damos igual. Me apareció 60.94. A eso le damos a la tecla de grados, minutos y segundos, que está en la posición superior después del número 8, dos posiciones hacia arriba, le damos allí y me dio 60 grados 56 minutos 43 segundos. Entonces, el ángulo tita nos dio 60 grados 56 minutos y 43 segundos. Y de esa manera nosotros obtenemos el ángulo que me están pidiendo, ¿sí? En el siguiente ejercicio, ¿ok? Aquí me dan
dos lados del triángulo parecidos a los anteriores y un ángulo que es el ángulo beta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer este ejercicio completo. Completo quiero decir que voy a calcular este lado X y también voy a calcular este otro ángulo. Ya lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicar los nombres a cada lado de ese triángulo. Entonces, lo primero que hago es identificar cuál es la hipotenusa. La hipotenusa, acá no lo puedo identificar diciendo, es el lado mayor. No, porque a veces los estudiantes se suelen confundir. Lo primero que debes ubicar es el ángulo recto, que está aquí. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, ¿sí? Y ahora me quedan dos catetos. ¿Cuál de ellos es el cateto opuesto? Ubicamos el ángulo. Como el ángulo está acá, el cateto opuesto es de este lado. Este es el cateto opuesto. Y por consiguiente, este es el cateto adyacente. Ahora voy a proceder de un poquito más directo. Calcular el ángulo beta. ¿Qué datos me dan? Me dan el cateto adyacente y me dan la hipotenusa. Ubicamos una fórmula que tenga cateto adyacente y hipotenusa y esa es la fórmula del coseno. Entonces, coseno del ángulo beta es igual a. Y me dice la fórmula, cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente vale 21 centímetros. Dividido entre la hipotenusa que vale 32 centímetros. Cancelamos centímetros con centímetros para lo que ya dijimos anteriormente. Beta es igual. Ya lo puedo decir o lo puedo hacer directamente. Ya lo otro es, agarramos nuestra calculadora, que es un recurso que es muy válido para que lo utilicemos. ¿Ok? Para que más adelante, si se quiere, no tengamos que utilizarla. Entonces, acá hacemos el procedimiento. Dividimos 21 entre 32. Y esto nos dio 0.65625. Pero a mí no me interesa un valor numérico, me interesa el ángulo. ¿Qué se hace ahora? Como estamos trabajando con el coseno, entonces yo necesito para despejar el ángulo, en este caso que es beta, quitar el coseno de allí y pasarlo para el otro lado de la ecuación. Pero ya lo dije desde el inicio, pasa en su función inversa, que es el arco coseno o es la secante, o simplemente es coseno a la menos 1, como está en la calculadora. Volvemos entonces, ya después de tener nuestro valor numérico, le damos shift, cos, y me aparece coseno a la menos 1 o cos a la menos 1. Le damos igual y obtenemos un valor numérico. A ese valor numérico lo transformamos en grados, minutos y segundos y nos quedó 48 grados, 59 minutos y 78 segundos o 7 segundos. Esos 59 segundos los voy a redondear y los voy a completar en 49 grados. ¿Eso lo puedo hacer? Sí. Entonces acá, el ángulo beta es de 49 grados. Y vuelvo a repetir. 48 grados, 59 minutos y 7 segundos. Entonces, yo acá, yo los redondeé a 49 grados. Les quiero decir, más adelante también lo vamos a trabajar en unas conversiones, donde a mí me dicen que un grado, ¿ok?, tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, eso lo hacemos un poco más adelante. Pero yo al mirar que es 48 grados 59 minutos, entonces simplemente lo redondeé por exceso. Ahora, si yo lo quiero dejar tal cual como está, 48 grados 59 minutos, también lo puedo hacer.
Entonces ya tengo el ángulo beta, que vale 49 grados. Ahora, me mandan a calcular el cateto opuesto. El cateto opuesto lo puedo hacer. Si quiero, le coloco A, B y C y se aplica Pitágoras. O si no, utilizo cualquiera de las dos fórmulas del cateto opuesto y tengan la seguridad que les va a dar el mismo resultado. Entonces, utilizando la primera, que es cateto opuesto, es igual a la hipotenusa, que la tenemos. La hipotenusa vale 32 centímetros. Multiplicado por el seno del ángulo. Pero ya el ángulo que lo acabamos de calcular, que es 49 grados. Y ahora, al resolverlo tenemos, aplicamos esto. 32 multiplicado por sin el seno, le damos sin y escribimos 49 grados. No hay necesidad de colocar en la tecla de grado porque la calculadora, como está programada en de grado, ella automáticamente me lo lee como grado. Le damos igual y me apareció 24,15 centímetros. Y ese es el resultado. Ahora, sí, para que ustedes vean, si yo hubiese escrito 48 grados, 59 minutos, ¿cómo hago con la calculadora? Tú le escribes 32 multiplicado por, y escribimos el seno, escribimos seno, 48 grados le colocamos 48 y le damos en grados. Esto es cuando tiene grados, minutos y segundos. Luego 48 grados y me daba 59 segundos. Escribimos 59 y le volvemos a dar a la tecla de grados, minutos y segundos y se ve por el seno 48 grados 59 segundos. Le damos igual y me apareció 24,14 centímetros, que entre una centésima de centímetro no varía el ejercicio, ¿ok? Entonces, ya este sería la respuesta. Sin embargo, esto lo vamos a socializar en clase y es bastante sencillo. Lo que les iba a comentar, si yo necesito calcular este otro ángulo de acá, vamos a ponerle alfa. ¿Cuánto mide este ángulo alfa? Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces, el ángulo recto vale 90. Este ángulo dijimos que vale 49. Y el complemento, entonces será ese resultado. ¿Cómo hago yo para determinar alfa? Uno dice que 180 grados o alfa más beta más 90 es igual a 180. Luego, el 90 pasa a restar y el 49 pasa a restar y me queda entonces que alfa es igual a 180 menos 90 me da 90. Y 90 menos 49 me queda 41. Por lo tanto, este ángulo alfa vale 41. Eso lo vamos a ver más adelante en otra clase, la socialización y bueno, y todo lo que tenga que ver con este tipo de ejercicio. Entonces, espero que les sirva. Traten de, por favor, mirarlo, volverlo a mirar para cuando estén realizando este tipo de ejercicio. Entonces, espero que les sirva. Sigan adelante. Aquí seguimos trabajando y seguimos haciendo las clases a través de estos videos. Que les sirva y que estén muy bien. Hasta luego.